mis queridos hermanos? Espero que se encuentren bien dentro de las circunstancias que nos ha tocado vivir. Aquí como otro miércoles más, preparándonos para el estudio bíblico en la noche de hoy, que se trata de la bondad de Dios. Estamos estudiando los atributos de Dios. Desde en enero comenzamos los atributos de Dios y hoy vamos a estar estudiando el tema de la bondad de Dios. La bondad de Dios. Es otro de los atributos infinitos, otro de los atributos inmutables, porque todo lo que Dios hace es bueno, aunque nos cueste a nosotros entender. Por eso es el cuestionamiento constante del ateo, es acerca de eso, cómo un Dios bueno permite lo malo, cómo un Dios bueno permite que personas buenas mueran, y obviamente esa pregunta está desde una premisa equivocada, pero eso lo vamos a estar discutiendo en la noche de hoy, así que busque su Biblia, lápiz, papel, libreta, para que haga unos apuntes de unos versículos bíblicos que vamos a estar, yo voy a estar leyendo, pero a la velocidad que voy, pues no me voy a detener mucho, porque pues obviamente los recursos son limitados, estar tanto tiempo online, así que yo quiero que vayamos viendo por encima el Salmo 136, versículo 1, que el salmista nos invita a alabar a Jehová, y luego el salmista nos dice el por qué debemos alabarlo. Y él dice porque es bueno, porque es bondadoso. Así que cuando nosotros estudiamos este atributo de su bondad, esto nos va a ayudar también a la medida en que aprendamos de lo bueno que es Dios con nosotros y lo bueno que Él en su esencia, nos va a ayudar también a darle alabanzas a nuestro Dios. También se habla de la bondad que corresponde a la perfección de su naturaleza, como en 1 de Juan capítulo 1 versículo 5, que dice: Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Así que en la noche de hoy yo lo que voy a hacer es voy a encabezar todo en 3 puntos. Lo primero es lo que significa, lo segundo lo que hace, y lo tercero en qué nos ayuda a nosotros conocer este atributo de su bondad. Empecemos por lo primero, lo que significa este atributo de Dios. El Salmo 34, versículo 8 dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Él es el fundamento de la bondad y de todo lo bueno. Él no recibió de ninguna otra fuente esta bondad. Él en su esencia es bueno. Y es bien importante porque de aquí, obviamente, hablando de la bondad, es que salen los conceptos de bueno y malo, de lo que es bueno y de lo que es malo. Todo individuo tiene un conocimiento acerca de lo que son lo que es bueno, tiene un conocimiento en su interior acerca de Dios, que lo dice Romanos capítulo 1 versículo 18 en adelante. Lo que pasa es que el hombre decide no creer en Él y no darle gracias a Él, pero conoce lo que es eso. Por eso es bien importante que usted conozca este atributo de la bondad, porque de aquí entonces pues se hace la separación de lo bueno con lo malo. Nosotros como seres humanos podemos tener rasgos buenos, podemos hacer buenas obras, pero la bondad no está en nuestro carácter. Nosotros, en esencia, nosotros no somos buenos. Nuestra bondad viene de Dios, proviene de Él. Cuando una persona ayuda a otra, y en tiempos difíciles como nos ha tocado vivir, muy recientes, inclusive nosotros desde el 2017 estamos viendo tiempos complejos y cómo las personas se desbordan en ayuda, aun que no sean cristianos. Yo siempre he dicho, según la teología bíblica, que eso no muestra lo bueno que somos nosotros. Ahí es que es el problema. Hay un reconocimiento de que hay personas que están ayudando. Eso es formidable. Hay personas que dan
de lo poco que tienen y a veces no son cristianos. Yo diría que la mayoría no son cristianos, las motivaciones son incorrectas o no conocemos su motivación para decir algo negativo sobre eso, pero sí vemos la ejecución y ayuda. Hay gente que ahora está dando alimento a las comunidades y no son cristianos, pues son personas agradecidas y muestran esa bondad. Pero lo que realmente nos enseña eso es cuán grande es nuestro Dios y cuán bueno es Él. Porque nosotros en nuestra naturaleza no somos buenos, pero como fuimos creados a imagen y semejanza de Él, con la entrada del pecado se distorsionó esa imagen. Se distorsionó lo que éramos antes de la caída. Y por lo tanto, ya todo, después de la caída, todo fue trastocado, nuestras emociones, nuestra voluntad, nosotros somos egoístas ahora, no somos desprendidos por naturaleza, pero como fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios es un Dios bondadoso en su esencia, es tan grande su bondad que aún después de la caída brota eso de nosotros. Es como yo le digo, hay chispetazos, hay pinceladas que se muestran de la bondad de Dios en las personas, que se desbordan en ayuda, mostrando no cuán buenos son las personas, sino cuán bueno es nuestro Dios que nos creó a su imagen y semejanza. Pero cuando ustedes están escuchando esto, a lo mejor es chocante, porque realmente estudiar los conceptos y los atributos de Dios es fuerte, choca, y nosotros como iglesia creemos y lo que hacemos es exaltar a Dios, tener a Dios por encima de todo y tener al hombre abajo. Esa es la verdadera teología de toda la Biblia. Y por lo tanto, este tipo de estudio pues va a exaltar a Dios, no al hombre. Y yo lo que estoy diciendo es que no hay un hombre bueno. Dios es bondadoso. Dios, su bondad se desprende y lo vamos a estudiar a toda criatura, pero en nuestra esencia, en nuestra naturaleza no lo somos. Nosotros somos todo lo contrario. Somos malos, somos egoístas. Pero cuando hacemos cosas buenas muestran que todavía, tan grande que es la bondad de Dios, que todavía, obviamente, pues en nosotros emana de su bondad. Miren el texto bíblico de Marcos capítulo 10, versículo 17 al 19, para mostrarle lo que yo le estoy diciendo por la misma Biblia. En Marcos, de la historia del joven rico, dice que al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Y ahora establece algo claro que Pablo luego, en Romanos capítulo 3, de esa teología, de esa doctrina de nuestro Señor Jesucristo, lo reafirma en Romanos. Ninguno hay bueno, ninguno. Y querido hermano, usted no es la excepción. Aquel que nos pueda estar viendo y que nos vaya a ver por los medios como YouTube, Facebook, usted no es la excepción. Si usted ayuda a gente, si usted tiene un corazón desprendido, no muestra cuán bueno es usted, sino cuán bueno es nuestro Dios. Por eso es que las personas al final terminan dándole la gloria a Él. Cuando nosotros ayudamos y la gente dice gracias por lo que tú hiciste, nosotros dale la gloria a Él. Hay un reconocimiento que si algo bueno sale de nosotros es porque Él lo produce, el querer como el hacer, como dice Pablo en Filipenses, por su buena voluntad. Pero aquí le dice al joven rico que creía que él era bueno. El joven rico tenía un concepto muy alto de sí, tenía un concepto bastante alto de que él era bueno, y por eso el Señor le dice: ninguno hay bueno sino solo uno, y ahí establece Dios. Luego de eso, ahí mismo en el texto bíblico dice: los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Esto es bien importante porque luego que él le dice que no hay ninguno bueno, y está ya el concepto de la bondad, el concepto de lo que es bueno y lo que es malo, nos da una premisa para que nosotros veamos y conozcamos de dónde se desprende eso. Bueno, de los mandamientos de Dios.
Y obviamente el carácter de Dios son los mandamientos. Eso muestra el carácter de Dios, un carácter santo, un carácter perfecto y bondadoso. Y una persona buena no adultera, una persona buena no mata, una persona buena no hurta, una persona buena no dice falso testimonio de otro, no defrauda y cumple lo que son los 10 mandamientos. Por lo tanto, se establece ahí el concepto de lo bueno y lo malo. ¿Y quién lo establece? Lo establece Dios con los 10 mandamientos. Y eso es lo que le está diciendo al joven rico. Hay otro salmo también, Salmo 119, versículo 68, que dice: bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos, tus mandamientos. Tú eres bueno, por lo tanto enséñame tus leyes. Romanos capítulo 2, versículo 4, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Así es tan bueno Dios que nos guía al arrepentimiento, muestra su bondad. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de deshacerse si se toma con acción de gracia. Salmo 145, versículo 9, bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Salmo 86, versículo 5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Santiago capítulo 1, versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y un texto bíblico más, Salmo 34, versículo 8, que dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. De ahí, eso es lo que implica la bondad de Dios. Eso es lo que es la bondad de Dios. Él en su esencia es bueno, obra a favor de las personas. Y esto es lo que nosotros vemos acerca de este atributo. Nosotros no somos merecedores de su bondad, ni podemos ganarnos su bondad, pero sí está disponible para nosotros, sin importar nuestra condición social en la vida, y aunque seamos indignos de ella, Dios nos las proporciona. Dios es bueno, porque su esencia, Él es bueno. Así que eso es por encima, hermano, lo que significa la bondad de Dios. Vamos a ver ahora lo que hace. Y la bondad de Dios es evidente en lo que es toda su creación y todas sus obras. En Génesis capítulo 1, versículo 31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. O sea, desde ahí se comienza a ver la bondad de Dios, desde lo que es su creación, todo lo que emana de Dios, sus decretos que estudiamos el miércoles pasado, sus leyes, sus mandamientos, su providencia, la creación, todo es bueno. Como está escrito en Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, he aquí, que era bueno en gran manera. Así que la bondad de Dios se revela en primer lugar en la creación. La bondad de Dios también es notoria en la variedad. Nosotros vemos su bondad en la variedad de placeres de la naturaleza, placeres naturales, los sentidos que nosotros tenemos, el poder tomar un fruto y poder disfrutarlo, poder alimentarnos y tener sabor, tener oídos para escuchar los pajaritos cantando, aquel patriótico, escuchar el coquí, y eso le trae recuerdos, gratos recuerdos. Eso lo hizo Dios. Y eso muestra la bondad. Dios no pudo haber hecho sin oído. Dios no pudo haber hecho sin el gusto, y simplemente pues ingerir comida como robot para poder entonces seguir funcionando, pero nada de placer, ¿no? Dios nos regaló los placeres no son malos. Malo es convertirlos en ídolos, malo es vivir detrás de los placeres, pero Dios nos dio placeres, y que nosotros podamos disfrutar de las cosas y de las maravillas que Él creó, y eso es bueno, eso muestra su bondad. Y por eso a veces nosotros, como disfrutamos de esos placeres en este mundo, por lo menos en el contexto nuestro, en Occidente y en donde nos ha tocado vivir, pues si medimos en una balanza,
Muchas veces durante nuestra vida disfrutamos más que lo que sufrimos. Disfrutamos de los placeres de la vida, de la playa, de aquello, de lo otro, de los alimentos, del restaurante, buena comida. Y a veces, pues cuando nos toca el momento de como que se está acercando nuestra partida para acercarnos a Dios, no nos queremos ir. Porque pues obviamente queremos seguir sintiendo esos placeres y ahí que tenemos que ver que los hemos convertido en un ídolo. Porque el mayor placer es estar delante de la presencia de nuestro Dios. Y esos placeres no pueden sustituir eso. Así que nosotros siempre debemos evaluar esa realidad. Y vemos que la bondad de Dios no tan solamente se ve en su creación, sino que también en la variedad de placeres. La tierra también produce paisajes hermosos. Que ahora en cuarentena las personas ya no aguantan más y han salido a la playa para por lo menos estar en su vehículo y allí poder ver un atardecer, y eso le llena de tranquilidad. Que tratan, ver la luna por la noche, esa luna llena completa, es sorprendente, la gente se fascina, las flores, hay personas que le encanta las flores, como por la mañana salen a su patio a meditar y a reflexionar y a ver las maravillas de Dios en la naturaleza. Entonces Dios sí es bueno, no podemos negar eso, porque podía haber sido el mundo en blanco y negro, sin sentido, pero Dios le dio ese toque de sentido, y Dios nos dio para que nosotros también pudiéramos disfrutar de muchas cosas, de nuestros hijos, de nuestras esposas, de todo. O sea, Dios es bueno. Ahora bien, porque usted puede estar pensando que su bondad simplemente es para nosotros. No es un privilegio solo para sus hijos, sino para toda su creación. Hay una excepción, y que sí, Dios es hacia con su pueblo, muestra más bondad, claro que sí. Pero cuando hablamos de lo que yo estoy detallando, de la creación, de los placeres, Dios también muestra la bondad con sus enemigos, aún con aquellos que le aborrecen, aún con aquellos que hoy día hablan mal de Él. Aún así la bondad de Dios está disponible para ellos y se manifiesta en su vida. Por eso en Mateo capítulo 5, versículo 43 al 46, el texto bíblico que se encuentra en las bienaventuranzas, dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. O sea, que lo que yo le acabo de decir, dar varios ejemplos de ir a la playa, de los placeres de la comida, de los placeres de la vida, no es simplemente para nosotros aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y que somos hijos de Dios. No, eso es para toda su creación. Tanto el atardecer lo admiro yo, lo disfruto yo, como al lado mío puede estar una persona que maldice a Dios también disfrutando de lo mismo. Por eso él dice aquí que hace salir su sol para buenos y para malos, y llueve tanto para justos e injustos. La lluvia no tan solamente va a caer en las casas de aquellos cristianos o en la siembra de los creyentes, sino que la lluvia que cae también riega los campos de personas que aún son ateas, que aún viven de espaldas a Dios. Aún así Dios les provee lluvia y reciben del fruto, gracias a Dios, de la tierra que Dios creó. Y esas mismas personas van a sus hogares y se deleitan en el alimento y tienen el mismo sentido que tenemos nosotros del gusto, y se deleitan en los sabores y pueden ir un fin de semana y disfrutar de las playas de la misma manera que usted y yo. Así que su bondad no es únicamente un privilegio para sus hijos, sino para toda su creación. Así de bueno es nuestro Dios. Así que los placeres de la vida las disfrutan y los disfrutamos tanto sus hijos como sus enemigos. El único detalle es que estos últimos, los enemigos, hacen del placer un ídolo.
Eso es la diferencia y debe ser la diferencia. Ellos viven para el placer, nosotros vivimos para Dios. Nosotros tenemos que saber distinguir eso. Dios nos dio la dicha de disfrutar, de poder sentir placer en muchas cosas, que el placer no es pecaminoso, pecaminoso es convertirlo en un ídolo. Pero la diferencia radica en que nosotros nos alejamos de hacer eso un ídolo y el que es del mundo lo idolatra, vive detrás de los placeres e inventa placeres nuevos. Y porque él cree que la felicidad, y la gente cree que la felicidad radica en el placer. Y la felicidad no radica en los placeres. Los placeres son de corta duración, los placeres son momentáneos. Usted puede ver el atardecer y disfrutar eso. Usted puede estar un fin de semana de vacaciones y lo disfrutó, sintió placer, comió de restaurante y disfrutó ese momento, pero luego regresa a su vida cotidiana, a tener que meterse a la cocina, a cocinar lo mismo, a ir al trabajo. Entonces no es el mismo placer que tuviste el fin de semana. Por eso es que muchos anhelan irse de vacaciones, muchos anhelan esas cosas, porque es distinto. Pero obviamente nosotros sabemos que nosotros no vivimos, Dios no nos creó para vivir en placer, porque los placeres nos dan la felicidad. Nosotros sabemos que la felicidad la da nuestro Dios, la relación profunda con Él. Pero el incrédulo, pues, coge esos placeres, los convierte en un ídolo y vive detrás de eso. Y viene fin de semana y se va de vacaciones y quiere irse de vacaciones el otro. Y todo es busca de placer, de placer, de placer, porque ellos entienden que el placer es igual que felicidad y no lo es. Nosotros tenemos que tener claro esto. Dios es bondadoso, ha creado todo bueno, nos ha dado el privilegio de sentir placer de su naturaleza, de los alimentos y todo eso muestra su bondad, pero nosotros no vivimos detrás de esas cosas. Esas cosas las recibimos como añadidura y le damos la gloria y la honra a Él. Así que vimos ahora lo que hace en sí su bondad. Y en tercer lugar, ¿en qué nos ayuda a conocer este atributo a usted y a mí? Bueno, en primer lugar nos proporciona el modelo perfecto de la bondad. Él es el que establece lo que es bueno y lo que es malo. Y ahí lo vemos en lo que es los 10 mandamientos y su actitud, su carácter. Si usted quiere conocer a Dios, estudie la vida de Jesús, porque Jesús es Dios. Entonces usted vaya a los evangelios y vea cómo Él actúa, vea cómo Él reacciona, ver cómo Él cumple los mandamientos, cumple la ley. Y por lo tanto nos proporciona el modelo perfecto de la bondad. Tenemos que ser igual a Cristo Jesús. Y el Señor Jesucristo fue bondadoso, desprendido. Él mismo dijo que Él no vino para servir, para ser servido, sino Él vino para servir, no para ser servido. Corrijo, Él vino para servir, no para ser servido. Él vino para dar la vida al rescate de muchos. Él lavó los pies de los discípulos, estuvo pendiente al prójimo, Él alimentó a más de 5,000 personas, aunque Él sabía que esas personas no iban a creer en Él. Él sabía que esas personas, muchas de ellas, iban a estar luego gritando, crucifíquenlo, y aún así Él los alimentó, muestra su bondad, y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Por eso Mateo capítulo 5, al final, versículo 43 al 46, nos dice que nosotros también debemos hacer eso con los enemigos nuestros. No tan solamente con aquellos que se portan bien con nosotros, sino con aquellos que se portan mal. Porque así es nuestro Señor Jesucristo. Él nos dejó el modelo perfecto de la bondad. En segundo lugar, nos asegura que el propósito de Dios para nosotros es bueno. Todo lo que hace Dios es bueno. Así como nosotros somos padres y buscamos lo mejor para nuestros hijos, nuestro Padre Celestial desea solo lo bueno para nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Así que en segundo lugar nos asegura que el propósito de Dios para nosotros es bueno, aún en medio de esta pandemia, aún en medio de esta cuarentena. Sus propósitos son buenos. En tercer lugar, nos da seguridad y ánimo para seguir hacia adelante. Podemos depender de la bondad inmutable de Dios. El salmista decía en el Salmo 52, versículo 1, la misericordia de Dios es continua. Dios siempre será bueno, su carácter no cambia.
continuará siendo el creador de todas las cosas buenas y nosotros podemos estar seguros de que Él nos proporciona cosas buenas según su plan perfecto. Dios es bueno. Y ¿sabes qué? Que Él no cambia. Él seguirá siendo bueno independientemente y a pesar de tu conducta. Porque si su bondad dependiera de cómo nosotros nos comportamos, entonces, hermano, su bondad no estuviese presente en nuestra vida diaria, sino todo lo contrario. Él quitaría su bondad y nosotros estaríamos hechos unos miserables, porque realmente son lo que merecemos. Nosotros no merecemos su bondad, nosotros no merecemos su misericordia, pero Él es tan bueno, tan misericordioso, que aún a pesar de nuestra conducta, aún a pesar de nuestros pecados, aún a pesar de que a veces le fallamos constantemente, Él aún así derrama de su bondad porque no está condicionada. Él es bondadoso para con todos. Por eso esto nos da seguridad y ánimo de continuar hacia adelante. Y lo cuarto, nos acerca a Dios. Nos acerca a Dios. El propósito de la bondad de Dios es acercarnos a Él en adoración. El Señor, el acto más bondadoso que ha demostrado no fue crearnos, no son los placeres, sino enviar a su Hijo, a su único Hijo, unigénito, Jesucristo, a morir por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos ser salvos y que también pudiéramos ser libres de la esclavitud del pecado. Su bondad es tan inmensa que nos da también oídos para escuchar su palabra y entenderla mediante el Espíritu Santo, y que nos llevó al arrepentimiento, nos guió. Ahí se muestra la bondad de Dios. No tan solamente concentrarnos en los placeres, no tan solamente concentrarnos en que nos podemos levantar cada día llenos de salud, vigorosos, con fuerza, sino el evento supremo que muestra la bondad de Dios fue cuando envió a su único Hijo a morir en la cruz del Calvario, a sufrir lo que usted y lo que yo debíamos sufrir. Manifestó ahí su bondad, manifestó su amor, su misericordia, su gracia, todos los atributos manifiestos ahí. Así que, hermano, eso nos ayuda, como les he dicho en esta última parte, en estas 4 cosas, para que nosotros podamos seguir hacia adelante. Vuelvo y les repito, nos proporciona el modelo perfecto de la bondad. Es Él el que dice lo que es bueno y lo que es malo, no la cultura, no el mundo, no las personas que hoy quieren decir lo que es bueno y lo que es malo. No. Él es el que dice lo que es bueno y lo que es malo y nos proporciona también el modelo que es Jesucristo de la bondad. En segundo lugar, nos asegura que el propósito de Dios para nosotros es bueno. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y en tercer lugar, nos da seguridad y ánimo. Nos da seguridad y ánimo en tiempos tan difíciles como estos. Esto nos ayuda a meditar en su bondad. Y en cuarto, nos acerca a Dios. En arrepentimiento, en fe. Dios es bueno. Dios es bueno. No dude nunca de su bondad. Así que quiero hacer una oración. Quiero que me acompañen en esta oración y culminamos el estudio en la noche de hoy. Padre, Dios altísimo, Dios bondadoso, te damos la gloria y te damos la honra y te damos gracias, Señor, porque sabemos, Padre amado, que aunque no merecemos que derrames de tu misericordia sobre nosotros, Señor, así tú lo haces. Aunque no merecemos que tu bondad se derrame en nuestras vidas, así tú lo haces. Padre, permite, Señor, que podamos meditar en esto, reflexionar en esto y vivir de acuerdo a esta verdad. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos en medio de esta situación tan difícil que tú has permitido que vivamos, y con un propósito claro y establecido que vamos descubriendo en el camino y al final muy posiblemente sabremos cuál es. Así que, Padre, ayúdanos, mi Dios, bendice a cada uno de nuestros hermanos que nos están viendo, nos están sintonizando, a sus familias, y todo eso te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, querido.